Todos los médicos ya habían renunciado, pero la limpiadora hizo lo imposible con el hijo del millonario. La ciudad despertaba bajo un cielo grisáceo, dividida como siempre entre el brillo de sus rascacielos y la modestia de sus barrios olvidados. En lo alto de una torre de cristal, Eduardo Montenegro observaba el amanecer con los ojos vacíos de quien lo tiene todo y no tiene nada. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras releía el mismo informe médico que había memorizado hacía semanas. Sin cambios, pronóstico reservado, rehabilitación continua sin resultados significativos. Cerró los ojos. 3 años, 3 malditos años desde el accidente. El recuerdo llegó sin permiso, como siempre. El chirrido de neumáticos, el estruendo del metal retorciéndose, la voz pequeña de Lucas llamándolo en la oscuridad, sacudió la cabeza bruscamente. No, no ahora. Se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba la ciudad. Desde allí podía ver su imperio, la red de hospitales Montenegro, cada uno marcado con su apellido como trofeos de guerra. Irónico, poseía los mejores centros médicos del país, pero no podía devolver a su hijo el uso de sus piernas. A kilómetros de distancia, en un cuarto de hospital bañado por la luz mortecina de la mañana, Lucas Montenegro miraba por la ventana. Tenía 12 años, pero sus ojos parecían haber vivido décadas. Observaba a los niños jugando en el jardín del hospital, corriendo entre los árboles con una libertad que ya no recordaba cómo sentir. Sus manos descansaban inmóviles sobre el reposabrazos de la silla de ruedas. Ya ni siquiera intentaba moverlas hacia sus piernas. ¿Para qué? No las sentía. Hacía tiempo que había dejado de sentir muchas cosas. «Buenos días, Lucas», saludó una enfermera entrando con la bandeja del desayuno. «Ma, ¿cómo dormiste?». Él no respondió, nunca respondía. La enfermera dejó la bandeja con un suspiro que intentaba disimular y salió cerrando la puerta con suavidad. Lucas escuchó sus pasos alejarse por el pasillo y volvió la mirada a la ventana. Un gorrión se posó en el alféizar. Lo observó durante largos minutos, envidiando su capacidad de volar lejos, al otro lado de la ciudad, donde las casas se apiñaban como viejas amigas compartiendo secretos. Clara Méndez despertaba antes del amanecer. Su pequeña habitación olía a café recién hecho y a las flores silvestres que había recogido el día anterior. Se vistió en silencio para no despertar a Sofía, que dormía abrazada a su muñeca de trapo. Se detuvo un momento junto a la cama de su hija, 6 años de inocencia perfecta, acarició suavemente su cabello oscuro y le dio un beso en la frente. Sofía murmuró algo en sueños y sonrió. Clara sintió ese nudo familiar en el pecho, esa mezcla de amor infinito y miedo constante. ¿Sería suficiente? ¿Podría darle todo lo que necesitaba? Se preparó un café negro y se sentó junto a la ventana mientras la ciudad despertaba. Su uniforme de faxinera colgaba planchado en la puerta. Otro día, otra oportunidad de hacer la diferencia. Aunque fuera pequeña, el autobús iba atestado. Como siempre, Clara viajaba de pie, aferrada a la barra, mientras el paisaje transformaba de humilde a opulento. Observaba por la ventana cómo las casas bajas daban paso a edificios relucientes, cómo las calles de tierra se convertían en amplias avenidas. Llegó al Hospital Montenegro justo cuando el sol rompía entre las nubes. El edificio era imponente, todo cristal y acero, con el apellido del dueño grabado en letras doradas sobre la entrada principal. Clara sintió ese pequeño estremecimiento que siempre sentía al entrar. No pertenecía a ese mundo, pero hacía su trabajo con dignidad. Limpió pasillos durante horas, saludando a enfermeras y médicos que raramente respondían. Estaba secando el piso del 3er nivel cuando su supervisora apareció con una carpeta bajo el brazo. «Clara, tengo noticias», dijo sin preámbulos. «Te transfieren al Hospital Central a partir de mañana». El corazón de Clara dio un vuelco. El Hospital Central, el más importante de la red,
donde trabajaban los médicos más prestigiosos, donde se trataban los casos más delicados. ¿Por qué yo?, preguntó genuinamente sorprendida. La supervisora se encogió de hombros. Necesitan personal de confianza. Felicidades, supongo. Clara asintió lentamente, pero algo en su pecho se apretó. No era aprensión exactamente, era más como anticipación, como si algo importante estuviera esperándola allí. Esa noche, de regreso en el autobús, Clara miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad. No sabía por qué, pero sentía que su vida estaba a punto de cambiar. En su torre de cristal, Eduardo Montenegro apagaba las luces de su oficina. Mañana visitaría a Lucas nuevamente. Intentaría hablar con él, aunque sabía que solo encontraría silencio. Y en su cuarto de hospital, Lucas miraba el techo en la penumbra, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse vivo. 3 vidas separadas por muros invisibles, 3 corazones rotos, buscando algo que no sabían nombrar. El destino, silencioso y paciente, comenzaba a tejer sus hilos. El hospital central era un mundo aparte. Clara lo supo en el momento en que cruzó las puertas automáticas de cristal y sus zapatos gastados tocaron el piso de mármol reluciente. Todo brillaba con una perfección casi intimidante. Las paredes blancas inmaculadas, los equipos médicos de última generación que zumbaban suavemente, los médicos que caminaban con pasos seguros y batas almidonadas. Se reportó en el área de recursos humanos, donde una secretaria con uñas perfectamente arregladas apenas levantó la vista para entregarle su nueva identificación. Clara se la colgó al cuello y siguió a la supervisora por un laberinto de pasillos que olían a desinfectante y ambición. «Aquí los estándares son más altos», advirtió la supervisora, una mujer delgada de voz metálica. «El director es muy exigente, no tolera errores». Clara asintió, apretando el mango de su carrito de limpieza. Había trabajado durante años, siempre con dedicación, siempre invisible. Podía manejar la exigencia. Lo que no esperaba era sentirse tan pequeña. El doctor Augusto Ramírez caminaba por el pasillo principal como quien recorre su reino. Alto, de mandíbula cuadrada y cabello entrecano, impecablemente peinado hacia atrás. Su sola presencia exigía respeto, o al menos miedo. Se detuvo frente al grupo de nuevos empleados, evaluándolos con ojos de acero. «Este hospital no es solo un centro médico», declaró, las manos entrelazadas a la espalda. «Es el mejor del país, y yo no acepto menos que excelencia. ¿Está claro?». Un murmullo de asentimientos recorrió el grupo. Sus ojos se detuvieron en Clara, recorriéndola de arriba abajo. Ella sintió el peso de ese juicio silencioso. «¿Usted es la nueva de limpieza?», preguntó, aunque claramente ya lo sabía. «Sí, doctor. Clara Méndez. Espero que entienda que aquí cada detalle importa. Un piso mal limpiado puede significar infecciones. Errores cuestan vidas». Hizo una pausa deliberada. «O empleos». Clara tragó saliva, pero sostuvo su mirada. «Entiendo, doctor. Haré mi mejor trabajo». Él no respondió. Simplemente giró sobre sus talones y se alejó, dejando un rastro de autoridad incuestionable. La asignaron al ala de rehabilitación pediátrica. 3er piso. Clara empujó su carrito por el pasillo silencioso, deteniéndose ante cada puerta para limpiar con meticulosidad. Había aprendido hacía tiempo que el trabajo bien hecho era su forma de dignidad. Fue al pasar por la habitación 307 que algo la detuvo. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija vio a un niño sentado en una silla de ruedas, inmóvil como una estatua, mirando hacia una ventana donde no había nada que ver excepto un cielo gris. Algo en la quietud de ese niño, en la forma en que sus hombros se curvaban hacia adelante, como si cargara el peso del mundo, tocó algo profundo en el pecho de Clara. Sin pensarlo demasiado, empujó la puerta suavemente. El cuarto era espacioso pero frío, a pesar de la calefacción.
Había equipos médicos relucientes, una cama impecable, flores caras en un jarrón que nadie había tocado en días. Pero lo que más le llamó la atención fue el niño. Tenía tal vez 12 años, con el cabello oscuro despeinado y la piel tan pálida que parecía no haber visto el sol en meses. Sus ojos, cuando finalmente se posaron en ella por un segundo antes de apartarse, estaban vacíos. No tristes, vacíos. «Hola, pequeño», dijo Clara con la suavidad que reservaba para Sofía cuando tenía pesadillas. «¿Cómo estás?» Lucas no respondió, ni siquiera parpadeó. Clara comenzó a limpiar, moviéndose con cuidado de no hacer mucho ruido, pero mientras trabajaba, habló. No esperaba respuestas, simplemente dejaba que las palabras fluyeran como un río gentil. «Hoy es un día bonito afuera. ¿Sabes? Vi 3 mariposas en el camino. Una era amarilla, brillante como el sol. Me hizo pensar en mi hija, Sofía. Ella dice que las mariposas son flores que aprendieron a volar». Nada. Lucas seguía mirando la ventana. «Las flores del jardín están empezando a abrirse. Primavera es mi época favorita. Todo vuelve a nacer. ¿No crees? Como si el mundo se diera una segunda oportunidad cada año». Un músculo en la mandíbula de Lucas se tensó casi imperceptiblemente. Clara lo notó. La puerta se abrió bruscamente. Una enfermera de rostro severo entró con una bandeja de medicamentos. «¿Qué hace?», preguntó con tono cortante. «Las limpiadoras no deben conversar con los pacientes». Clara bajó la mirada sintiendo calor subir a sus mejillas. «Lo siento. Solo estaba haciendo su trabajo, espero. El señor Montenegro no paga para que entretengan a su hijo». Clara asintió rápidamente. Terminó de limpiar y salió, pero antes de cruzar el umbral, se permitió una última mirada hacia Lucas. Esta vez, los ojos del niño se encontraron con los suyos por un segundo que pareció eterno. Y en ese segundo, Clara vio algo, no vacío, dolor. «Mañana te contaré sobre la mariposa amarilla», susurró antes de cerrar la puerta. Eduardo Montenegro llegó al hospital al atardecer. Como siempre, subió directamente al 3er piso, saludando con breves gestos de cabeza a los médicos que se apartaban reverencialmente a su paso. Odiaba estos momentos, odiaba la impotencia que lo invadía cada vez que entraba a esa habitación. Lucas estaba exactamente donde siempre estaba, en su silla mirando la nada. «Hola, hijo», dijo Eduardo intentando inyectar calidez en su voz. «¿Cómo estuvo tu día, Silencio?» Eduardo se sentó en la silla junto a la ventana. El mismo ritual de siempre. «Hablé con el doctor Augusto. Hay un nuevo tratamiento experimental en Suiza. Podríamos intentarlo el próximo mes. Los mejores especialistas. No quiero más tratamientos». La voz de Lucas era apenas un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. Eduardo parpadeó, sorprendido. Hacía semanas que su hijo no decía más de 2 palabras seguidas. «Lucas, tienes que tener fe. La medicina avanza cada día». «¿Fe?». Lucas lo miró por primera vez en meses, y Eduardo sintió el impacto de esos ojos llenos de algo peor que tristeza. «Tú no crees en nada, excepto en el dinero, papá. ¿Por qué yo debería creer?». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Eduardo abrió la boca, pero no encontró respuesta. Se quedaron en silencio hasta que finalmente se levantó, dio una palmada torpe en el hombro de su hijo y salió. En el pasillo, pasó junto a una mujer con uniforme de limpieza que empujaba un carrito. Ni siquiera la vio. Para él, era parte del mobiliario. Clara lo observó alejarse, ese hombre alto de traje impecable caminando como si cargara el mundo en los hombros. Reconoció ese caminar. Era el mismo que tenía ella cuando su esposo murió. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Clara no podía quitarse de la cabeza los ojos vacíos del niño. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó Sofía, abrazando su muñeca. Clara le acarició el cabello. «Conocí a un niño muy triste hoy.
Vas a hacerlo sonreír. Clara sonrió ante la inocencia de su hija. Voy a intentarlo, mi amor. Voy a intentarlo. Apagó la luz y se quedó mirando por la ventana de su pequeña casa, en algún lugar de esta ciudad inmensa, en una torre de cristal y en un cuarto de hospital. Dos corazones rotos buscaban algo que no sabían pedir. Y Clara, sin saberlo, acababa de convertirse en el hilo que los uniría. Los días siguientes cayeron en un ritmo que Clara comenzó a anticipar con una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Cada mañana, después de limpiar los pasillos principales, dejaba la habitación 307 para el final, no porque fuera más difícil, sino porque necesitaba tiempo, tiempo para preparar las palabras correctas, las historias adecuadas. El segundo día, Lucas ni siquiera la miró cuando entró. Seguía en su posición habitual, una estatua de carne y hueso mirando hacia la ventana como si esperara que algo, cualquier cosa, cambiara en el paisaje inmutable del jardín. «Buenos días, pequeño», saludó Clara mientras llenaba su balde con agua. «Te dije que te contaría sobre la mariposa amarilla. ¿Recuerdas, silencio?» Pero Clara notó que sus dedos, antes totalmente inertes sobre el reposabrazos, se movieron ligeramente. Un reflejo involuntario, tal vez, o tal vez algo más. Comenzó a limpiar el piso, hablando mientras trabajaba. Iba en el autobús cuando la vi. Voló directamente hacia la ventana, como si quisiera entrar, y pensé, ¿qué siente una mariposa cuando vuela? Recordará cuando era oruga, arrastrándose por el suelo, sin poder imaginar que algún día tendría alas. Esta vez, Lucas parpadeó. Clara lo tomó como una victoria. Creo que las orugas no saben que van a volar algún día, simplemente siguen adelante, confiando en algo que no pueden ver todavía. Terminó de limpiar en silencio, pero antes de salir, dejó algo en el alféizar de la ventana. Una pequeña flor silvestre en un vaso de plástico transparente, amarilla, como la mariposa. Toda flor necesita sol y cuidado para crecer, dijo suavemente. Si quieres, puedes cuidarla o puedes dejarla ahí, tú decides. Al tercer día, la flor seguía exactamente donde Clara la había dejado, no tocada, pero tampoco desechada. Era un comienzo. Ese día, Clara habló de Sofía, de cómo su hija, a pesar de tener zapatos con agujeros y juguetes de segunda mano, despertaba cada mañana con una sonrisa que iluminaba su pequeña casa, de cómo había aprendido a hacer limonada con los 3 limones que tenían, diciendo que los limones felices hacen mejor jugo. Por primera vez, Lucas giró levemente la cabeza hacia ella. No mucho, apenas unos grados, pero fue suficiente para que Clara viera su perfil completo. Tenía facciones delicadas, casi frágiles, como las de un pájaro que ha olvidado cómo volar. ¿Tu hija es feliz? La voz de Lucas era áspera por el desuso, apenas más que un susurro. Clara sintió su corazón saltar. Eran las primeras palabras que él le dirigía. «Sí», respondió con suavidad, sin hacer gran escándalo del momento. «Creo que sí, aunque no tenemos mucho. Tenemos amor, y eso llena muchos vacíos». Lucas volvió a mirar por la ventana, pero algo en sus hombros se había relajado, apenas perceptible, como una puerta que se abre una rendija después de años cerrada. No todos celebraban estos pequeños avances. El doctor Augusto caminaba por el pasillo cuando vio a Clara saliendo de la habitación 307. Frunció el ceño. Era la tercera vez esa semana que notaba a esa mujer pasando tiempo inusualmente largo en el cuarto del hijo de Montenegro. Esperó a que ella doblara la esquina y entró a la habitación. Lucas estaba, como siempre, en su silla, pero había algo diferente. El doctor tardó un momento en identificarlo. La flor en la ventana. «¿De dónde salió eso?», preguntó, señalándola. Lucas no respondió. El doctor Augusto salió y llamó a la enfermera jefe. «Quiero saber quién puso esa flor en la habitación del paciente Montenegro, y quiero que se remueva. Este es un hospital, no un jardín.
La enfermera asintió nerviosa y se retiró, pero cuando entró para quitar la flor, Lucas habló. «No la toques». La enfermera se detuvo, sorprendida. El niño, que no había dicho más que monosílabos en meses, acababa de formar una frase completa. Decidió que la flor podía quedarse un día más. Al cuarto día, Clara llegó temprano, antes incluso de que el sol hubiera calentado completamente el edificio. Cuando entró a la habitación 307, se detuvo en seco. Lucas había movido su silla de ruedas. Ya no estaba frente a la ventana, estaba junto al alféizar, y en su mano temblorosa pero decidida, sostenía el vaso con la flor. «Se estaba secando», dijo sin mirarla. «Le puse agua del lavabo». Clara sintió un nudo en la garganta. No dijo nada por un momento, simplemente dejó que la emoción se asentara. «Hiciste bien», respondió finalmente. «Las flores saben cuando alguien las cuida. Crecen más fuertes». Se acercó despacio y se arrodilló junto a la silla, quedando a la altura de los ojos de Lucas. «¿Sabes qué nombre le pondría yo a esta flor?» Lucas la miró directamente por primera vez. Sus ojos, antes tan vacíos, ahora tenían un atisbo de curiosidad. «¿Cuál? Flor de la esperanza. Es un nombre tonto», dijo Lucas, pero había el más pequeño indicio de algo en la comisura de sus labios. Casi una sonrisa. Clara sonrió abiertamente. «Tal vez, pero los nombres tontos a veces son los mejores. ¿Qué te parece si hacemos un trato?» «¿Qué clase de trato?» Clara tocó suavemente uno de los pétalos amarillos. «Mientras esta flor crezca, tú también creces. No tu cuerpo necesariamente, tu corazón, tu esperanza. ¿Puedes hacer eso por mí?» Lucas la miró durante largo rato. Había algo en esta mujer extraña con su uniforme gastado y sus manos ásperas de tanto trabajar que lo hacía querer creer, aunque fuera solo un poco. «Puedo intentar», susurró. «Eso es todo lo que te pido». Desde su oficina en el 5º piso, el doctor Augusto observaba los monitores de seguridad. No era su costumbre espiar, pero algo en esa mujer de limpieza lo inquietaba. La vio salir de la habitación 307 con una sonrisa en el rostro. Tomó una nota en su libreta. «Clara Méndez, limpieza, demasiado tiempo con pacientes. Vigilar». Marcó el nombre con un círculo rojo. Esa tarde, cuando Eduardo llegó a visitar a Lucas, notó inmediatamente la flor en la ventana. Iba a preguntar de dónde había salido cuando vio algo que lo dejó paralizado. Lucas estaba sonriendo. No era una gran sonrisa, apenas una curva leve en sus labios mientras miraba la flor, pero era real. Era la primera expresión genuina que veía en el rostro de su hijo en 3 años. «¿Qué es eso?», preguntó señalando la flor, su voz más suave de lo habitual. «Una flor», respondió Lucas, como si fuera obvio. «Ya veo que es una flor. ¿De dónde salió?» Lucas lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, había vida en esos ojos. «La señora de la limpieza la trajo. Dice que se llama Flor de la Esperanza». Eduardo frunció el ceño. «La señora de la limpieza. ¿Qué hacía una empleada de limpieza trayendo flores a su hijo?» Pero antes de que pudiera formular la pregunta, Lucas agregó algo que lo desarmó completamente. «Me gusta hablar con ella, papá. Me hace sentir menos solo». Eduardo no supo qué responder. Se quedó ahí, mirando a su hijo acariciar los pétalos de una flor silvestre, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si tal vez, solo tal vez, había estado buscando las respuestas en los lugares equivocados. Las semanas que siguieron trajeron consigo cambios sutiles, pero innegables. Lucas comenzó a pedir que abrieran su ventana por las mañanas, algo que no había hecho en meses. Preguntaba por el clima, por los pájaros en el jardín, y cada día, sin falta, cuidaba la flor de la esperanza con una dedicación que rozaba lo religioso. Las enfermeras lo notaron, susurraban entre ellas en los pasillos, comentando sobre el milagro que nadie podía explicar. El niño que apenas hablaba ahora hacía preguntas. El niño que rechazaba su comida ahora terminaba sus platos. No era una transformación dramática, pero era real,
y todas sabían que había comenzado con aquella mujer de limpieza y su flor amarilla. El doctor Augusto Ramírez no creía en milagros, creía en ciencia, en protocolos, en el peso indiscutible de su título médico colgado en la pared de su oficina, y lo que estaba presenciando lo incomodaba profundamente. Una mañana mandó llamar a Clara a su despacho. Ella llegó con las manos aún mojadas de limpiar, secándolas nerviosamente en su delantal. La oficina del doctor Augusto era intimidante. Paredes forradas de diplomas, estantes llenos de libros médicos con lomos de cuero, un escritorio de roble macizo que parecía diseñado específicamente para hacer sentir pequeñas a las personas sentadas frente a él. «Señora Méndez, ¿verdad?», preguntó sin levantar la vista de unos papeles. «Sí, doctor. He notado que pasa usted cantidades inusuales de tiempo en la habitación 307. Clara sintió su corazón acelerarse. «Solo limpio, doctor, como se me indica». Ahora sí la miró con ojos fríos como bisturíes. «Limpiar requiere conversaciones prolongadas con el paciente, requiere traer...» Hizo una pausa despectiva. «Flores, yo solo. Pensé que un poco de alegría no haría daño. Usted no está aquí para pensar, señora Méndez». Su voz era suave, pero cortante. «Está aquí para limpiar. Los profesionales médicos nos encargamos del bienestar de los pacientes. ¿Entiende la diferencia?». Clara apretó las manos sobre su regazo. «Sí, doctor. Lucas Montenegro es el hijo de un hombre muy poderoso. Su caso es extremadamente delicado. No puede haber interferencias». Se reclinó en su silla estudiándola. «Usted no tiene formación médica, ¿correcto?». «No, señor». «Entonces no tiene cualificación para influenciar su tratamiento, mucho menos para generar expectativas falsas». «Las expectativas falsas son crueles, señora Méndez, más crueles que la desesperanza misma». Cada palabra era un golpe. Clara quería defenderse, quería decir que lo único que había hecho era ser amable, pero las palabras se atascaban en su garganta. «¿Está claro?», presionó el doctor Augusto. «Sí, doctor, muy claro». «Bien, puede retirarse, y señora Méndez, mantenga distancia profesional o la transferiremos de vuelta a donde estaba». Permanentemente Clara salió de la oficina con las piernas temblorosas. En el pasillo vacío, se recargó contra la pared fría y cerró los ojos. No había hecho nada malo, solo había sido humana. ¿Por qué se sentía como una criminal? Esa tarde, Eduardo Montenegro convocó una reunión extraordinaria con todo el equipo médico. La sala de juntas del 5º piso estaba llena. Neurólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras supervisoras, todos sentados en sillas ergonómicas alrededor de una mesa que costaba más que el salario anual de Clara. Eduardo estaba de pie frente al ventanal, mirando la ciudad. Cuando habló, su voz tenía el filo del acero. «Han pasado 3 años, 3 años de tratamientos, terapias, promesas, y mi hijo sigue en esa silla». Se volvió hacia ellos. «¿Alguien puede explicarme por qué?». Hubo un silencio incómodo. Finalmente, el doctor Augusto habló. «Señor Montenegro, el caso de Lucas es complejo, la lesión en la columna. Me importan un carajo las explicaciones técnicas». Eduardo cortó el aire con la mano. «Lo que quiero saber es si hay progreso real». Porque francamente, después de invertir millones, esperaba más. El doctor Augusto mantuvo la compostura, aunque sus nudillos se pusieron blancos al apretar la pluma que sostenía. «El progreso en casos de parálisis es increíblemente lento y poco predecible. Hemos seguido todos los protocolos. Los protocolos claramente no funcionan». Eduardo caminó hacia la mesa, plantando las manos sobre ella. «Mi hijo está diferente últimamente, más alerta, más presente. Las enfermeras lo han notado. Ustedes no. Pueden ser variaciones naturales del estado de ánimo», respondió el doctor Augusto cuidadosamente. «No necesariamente indican mejora en su condición física». «¿Y si el estado de ánimo es parte de la curación?»,
Preguntó una voz desde el final de la mesa. Todos se volvieron. Era el doctor Silva, uno de los médicos más jóvenes del equipo, especialista en medicina integrativa. Tenía apenas 30 años y una reputación de ser poco ortodoxo. Disculpa. El doctor Augusto lo miró con desaprobación apenas velada. Solo digo que hay estudios que demuestran la conexión entre el estado emocional y la recuperación física. El cerebro y el cuerpo no están separados. Si Lucas está emocionalmente más saludable, eso podría... Este es un hospital de ciencia, doctor Silva, no de filosofía New Age. Eduardo levantó una mano, interrumpiendo la discusión. Me importa poco si es ciencia o magia negra, si algo está funcionando. Quiero saber qué es. El doctor Augusto tomó aire. Con todo respeto, señor Montenegro, no podemos basar tratamientos médicos en anécdotas sentimentales. Su hijo necesita rigor científico, ¿no qué? Un silencio tenso llenó la sala. El doctor Augusto eligió sus palabras cuidadosamente. No falsas esperanzas generadas por personal no calificado. Eduardo entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Hay una empleada de limpieza que ha estado interactuando inapropiadamente con Lucas. Ya la he amonestado, por supuesto. Algo en el pecho de Eduardo se endureció. Recordó las palabras de Lucas. Me hace sentir menos solo. Define inapropiadamente. Ha estado teniendo conversaciones prolongadas con él, trayendo objetos personales a su habitación, interfiriendo en su tratamiento, interfiriendo o haciendo que mi hijo vuelva a sonreír por primera vez en 3 años. El doctor Augusto parpadeó, momentáneamente desarmado. Señor Montenegro, entiendo que como padre, entiendo que mi hijo estaba muriendo por dentro hasta hace unas semanas, y ahora hay luz en sus ojos. Eduardo se enderezó. Así que esta es mi directiva. Dejen a esa mujer en paz. De hecho, quiero que tenga acceso completo a mi hijo. Si ella logra lo que ustedes no han podido con toda su ciencia, entonces tal vez deberíamos prestarle atención. La sala explotó en murmullos. El doctor Augusto se puso rígido. Con todo respeto, eso sentaría un precedente peligroso. No me importa. Eduardo ya estaba en la puerta. Encuentren la manera de que funcione, o encuentren otro hospital donde trabajar. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó como un trueno. Esa noche, Clara estaba en casa preparando la cena cuando su celular sonó. Era un número desconocido. Diga, señora Méndez, habla la supervisora del hospital. El señor Montenegro solicitó específicamente que se le permita continuar su interacción con su hijo Lucas. A partir de mañana tendrá una hora diaria asignada para estar con él. Fuera de sus deberes de limpieza, Clara casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? Pero el doctor Augusto dijo, esto viene directamente del dueño del hospital. Señora, sobre cualquier objeción médica, cuando colgó, Clara se quedó mirando el teléfono, incrédula. Sofía la miró con curiosidad desde la mesa. ¿Qué pasó, mami? Clara se arrodilló y abrazó a su hija. Creo que Dios acaba de abrir una puerta, mi amor, pero en su oficina oscura del hospital, el doctor Augusto miraba la computadora con mandíbula tensa. Acababa de recibir el mismo memorándum. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Si Montenegro quería proteger a esa mujer, tendría que encontrar una manera más sutil de removerla. 3 semanas, 21 días de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Clara llegaba cada tarde a la habitación 307 con una nueva historia, un nuevo pensamiento, una nueva razón para sonreír, y Lucas, ese niño que había olvidado cómo hablar, ahora llenaba el cuarto con preguntas. Quería saber sobre el mundo exterior, sobre la vida de Clara, sobre Sofía y sus aventuras en la escuela. La flor de la esperanza había crecido. Ahora tenía 3 flores más, pequeñas pero vibrantes, como prueba viviente de que las cosas rotas podían sanar con paciencia y cuidado. Pero no todos los jardines crecen sin espinas.
El doctor Augusto había esperado pacientemente, había observado, documentado, buscado el momento preciso, y finalmente lo encontró, una mañana, mientras Clara ayudaba a Lucas a alcanzar un libro del estante. Él se inclinó demasiado hacia adelante. Clara lo sujetó instintivamente, evitando que cayera de la silla. Fue un reflejo, nada más, una reacción humana, pero la cámara de seguridad capturó el momento desde un ángulo desafortunado. Parecía como si Clara estuviera manipulando físicamente al paciente sin supervisión médica. El doctor Augusto editó el video cuidadosamente, cortó los segundos previos, donde se veía claramente a Lucas inclinándose. Dejó solo el momento en que Clara lo sostenía. Luego fabricó un informe detallado, completo con terminología médica impresionante y una conclusión devastadora. La empleada Clara Méndez realizó manipulación física no autorizada del paciente Lucas Montenegro, poniendo en riesgo su integridad y violando protocolos de seguridad hospitalaria. Necesitaba un testigo. Encontró uno en el doctor Méndez, sin relación familiar con Clara, solo una coincidencia cruel del destino, un médico conservador, ambicioso, que veía en el doctor Augusto un mentor útil para su carrera. ¿Estuviste presente durante el incidente?, preguntó el doctor Augusto, empujando el documento a través de su escritorio. El doctor Méndez lo leyó, miró a su superior y entendió lo que se esperaba de él. Sí, mintió. Vi todo. Fue muy irresponsable de su parte. Firmó como testigo sin parpadear. Clara estaba en el cuarto de Lucas cuando su teléfono sonó. Era Recursos Humanos. Su corazón se detuvo antes siquiera de contestar. Señora Méndez, necesita presentarse inmediatamente en la oficina de RH. Es urgente. Lucas la miró con preocupación. ¿Qué pasa? No lo sé, pequeño. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Seguro es algo de rutina, pero no lo era. La oficina de Recursos Humanos estaba fría como una morgue. La directora de RH, una mujer de rostro pétreo llamada Beatriz, tenía una carpeta abierta frente a ella. Señora Méndez, se le acusa formalmente de conducta inapropiada con un paciente, específicamente de realizar manipulación física sin autorización médica, poniendo en riesgo la seguridad del paciente. El mundo de Clara se inclinó en su eje. ¿Qué? No, yo nunca, solo lo sostuve cuando casi se cae. Fue para protegerlo. Beatriz empujó el informe hacia ella. Clara vio la firma del doctor Augusto y debajo la del doctor Méndez como testigo. 2 médicos certifican el incidente. Esto es muy serio. Pero pueden revisar las cámaras completas. Verán que yo no. Las cámaras muestran exactamente lo que el informe describe. Clara sintió náuseas. ¿Cómo era posible? Por favor. Su voz se quebró. Lucas, es importante para mí. Yo nunca le haría daño. Su cercanía emocional con el paciente es precisamente parte del problema, señora Méndez. Ha cruzado límites profesionales. Beatriz cerró la carpeta con un golpe seco. Está suspendida efectiva inmediatamente mientras se investiga el caso. Debe recoger sus pertenencias y abandonar las instalaciones. No pueden. Las lágrimas comenzaron a caer. Por favor, déjenme al menos despedirme de él. Beatriz vaciló. Tenía 3 hijos propios y, por un momento, vio en Clara el dolor de una madre. Asintió brevemente. 5 minutos con supervisión. Cuando Clara entró a la habitación 307 por última vez, Lucas supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Ella tenía los ojos rojos, las manos temblando mientras cargaba su pequeña caja con pertenencias personales. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz subiendo de tono. ¿Qué te hicieron? Clara se arrodilló junto a su silla. Tomando sus manos, una enfermera observaba desde la puerta. Tengo que irme, Lucas. Voy a trabajar en otro lugar. No. Su voz era firme, desesperada. No, tú no puedes irte. Escúchame. Clara apretó sus manos. Escúchame bien, mi ángel.
Tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Yo solo te ayudé a recordarlo, pero la fuerza siempre estuvo en ti. ¿Lo entiendes? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucas, las primeras que derramaba desde el accidente. «Te necesito aquí, por favor, no te vayas». Clara miró la flor de la esperanza en la ventana, ahora con 5 flores abiertas al sol. ¿Ves esas flores? Seguirán creciendo aunque yo no esté, porque las raíces son fuertes. Tocó suavemente el pecho de Lucas. Tus raíces son fuertes. Sigue cuidando la flor. Sigue creyendo. Las flores solo nacen cuando el sol vuelve a brillar. Y él siempre vuelve, siempre. No quiero que te vayas. Lucas sollozaba ahora, aferrándose a ella como un náufrago a un madero. Clara lo abrazó, dejando que sus propias lágrimas cayeran libremente. Yo tampoco quiero irme, pero a veces la vida nos prueba, y cuando lo hace, tenemos que demostrar que somos más fuertes que nuestro miedo. La enfermera carraspeó suavemente, tiempo agotado. Clara se separó, mirando a Lucas a los ojos por última vez. «Prométeme algo, lo que sea», susurró él. «Promete que seguirás intentando, que seguirás creyendo, aunque yo no esté aquí». Lucas no pudo responder, solo asintió mientras las lágrimas ahogaban sus palabras. Clara salió de la habitación sin mirar atrás. Si lo hacía, no tendría fuerzas para irse. Eduardo llegó al hospital 2 horas después, como siempre, sin saber que su mundo estaba a punto de romperse en pedazos. Encontró a Lucas en un estado que no había visto en años, sollozando incontrolablemente, su cuerpo sacudido por espasmos de dolor puro. La flor de la esperanza yacía en el suelo, el vaso roto, el agua derramada. Lucas la había tirado en su desesperación. ¿Qué demonios pasó aquí? Eduardo se arrodilló junto a su hijo. «Lucas, mírame, ¿qué pasó? Se la llevaron». Las palabras apenas eran comprensibles entre sollozos. Clara se fue. Dijeron que no puede volver nunca más. Eduardo sintió algo frío asentarse en su estómago. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Pero Lucas no podía responder. Estaba más allá de las palabras, sumido en un dolor que Eduardo reconocía porque lo había visto antes. El día del accidente, cuando su hijo perdió las piernas, pero esto era peor. Esto era perder la esperanza. Eduardo salió de la habitación como un huracán. Encontró a la primera enfermera que vio. «¿Dónde está Clara Méndez?» La enfermera retrocedió ante su furia. La suspendieron, señor Montenegro. Hubo un incidente. Recursos humanos». Eduardo no esperó a escuchar más. Subió las escaleras de 3 en 3 hasta la oficina de RH. Irrumpió sin tocar. «¿Dónde está? ¿Dónde está Clara Méndez?» Beatriz se puso de pie, alarmada. «Señor Montenegro, ella fue suspendida por... Me importa un carajo por qué fue suspendida. ¿Dónde está ahora?» Ya se fue, recogió sus cosas y... Eduardo golpeó el escritorio con tal fuerza que hizo saltar la computadora. «Mi hijo está destrozado allá abajo, destrozado. Esa mujer era lo único que lo mantenía vivo y ustedes la corrieron». «¿Quién autorizó esto?» Beatriz, temblando, empujó la carpeta hacia él. Eduardo la abrió, leyó el informe, vio las firmas. El doctor Augusto, por supuesto. «Esto es basura». Arrojó la carpeta al suelo. «Quiero las grabaciones completas, todas. Ahora, señor, el protocolo requiere». «Al diablo con el protocolo», rugió. «O me muestran esas grabaciones en los próximos 5 minutos, o todos en este departamento estarán buscando empleo mañana». Mientras tanto, Clara caminaba por las calles de la ciudad con su caja de pertenencias, sin ver realmente hacia dónde iba. Las lágrimas nublaban su visión. Había dado todo de sí, había intentado hacer lo correcto, y aún así había fracasado. Pensó en Lucas llorando, en su promesa rota, en la flor de la esperanza que tal vez ahora nadie cuidaría. Llegó a su casa justo cuando Sofía volvía de la escuela. Su hija la vio y supo inmediatamente que algo estaba mal. «Mami, ¿qué pasó?» Clara se derrumbó, abrazó a Sofía y lloró contra su cabello todas las lágrimas que había contenido finalmente liberadas.
Me equivoqué al creer, mi amor. Me equivoqué al pensar que podía hacer la diferencia. Sofía, con su sabiduría de 6 años, abrazó a su madre más fuerte. No te equivocaste, mami. Le dijiste al niño triste que el sol siempre vuelve. ¿Recuerdas? Tienes que creerlo tú también. Clara rió entre lágrimas. Su hija tenía razón, pero en ese momento el sol parecía estar muy, muy lejos, y en el hospital Lucas miraba el techo de su habitación, la flor de la esperanza rota a sus pies, preguntándose si Clara había mentido. Tal vez el sol no siempre volvía, tal vez algunas noches duraban para siempre. Eduardo Montenegro no durmió esa noche, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucas destrozado por el dolor. Escuchaba sus sollozos resonando en el cuarto vacío del hospital. Su hijo había estado muriendo lentamente durante 3 años, y justo cuando había comenzado a vivir de nuevo, alguien le había arrancado la única luz que tenía. Se sirvió whisky en su estudio, el tercero de la noche, y miró los papeles desperdigados sobre su escritorio, informes médicos, todos diciéndole lo mismo. Su hijo nunca caminaría. Su hijo necesitaba aceptar su nueva realidad. Su hijo debía ajustar sus expectativas, pero ningún informe mencionaba que su hijo necesitaba una razón para querer vivir. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad dormida. Todas esas luces, cada una representando una vida, una familia, una historia. Él había construido un imperio, había acumulado suficiente dinero para comprar edificios enteros, pero no podía comprar lo que Clara Méndez había dado gratuitamente. Esperanza, un recuerdo lo golpeó sin avisar. Lucas a los 5 años, corriendo por el jardín de su mansión, riendo mientras Eduardo lo perseguía. «Atrápame, papi, atrápame». Y Eduardo riéndose también, una risa genuina que no recordaba haber sentido desde entonces, cuando fue la última vez que había jugado con su hijo, cuando había sido padre en lugar de proveedor. Se pasó las manos por el rostro. Estaba cansado, tan cansado de ser el hombre que controlaba todo menos lo que realmente importaba. Al amanecer, Eduardo tomó una decisión. No llamó a su chofer, tomó las llaves de su auto, uno que apenas manejaba, relegado al fondo de su garaje, y condujo él mismo por la ciudad. La dirección de Clara estaba en su archivo de personal. Mientras manejaba, el paisaje cambió gradualmente. Los edificios elegantes dieron paso a casas más modestas. Las calles perfectamente pavimentadas se volvieron irregulares. Era un mundo que Eduardo había visto 1000 veces desde las ventanas de su auto con chofer, pero nunca había realmente mirado. Aquí los niños jugaban descalzos en la calle. Las mujeres colgaban ropa en tendederos, había música saliendo de las casas, vida pulsando en cada esquina. Era tan diferente de su mundo de silencio y lujo que por un momento se sintió como un extraterrestre aterrizando en otro planeta. Encontró la casa de Clara, pequeña, pintada de azul desteñido, con flores en macetas en la entrada. Estacionó el auto y de pronto se sintió ridículo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a decir? Pero pensó en Lucas y salió del auto. Tocó la puerta, nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte, una voz de mujer desde dentro. «Ya voy». La puerta se abrió. Clara llevaba un delantal manchado, el cabello recogido en un moño despeinado. Sus ojos estaban hinchados. Claramente había llorado durante la noche. Cuando vio quién era, se quedó paralizada. «Señor Montenegro, necesito hablar con usted». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Clara miró hacia atrás, hacia el interior de su casa, dudando. «Yo no sé si es apropiado. Por favor». La palabra salió con dificultad. Eduardo Montenegro no rogaba, nunca rogaba, pero aquí estaba. Es sobre Lucas. Eso la convenció. Salió al pequeño porche, cerrando la puerta tras ella. Se quedaron de pie, uno frente al otro, separados por un abismo de clase social, pero unidos por su preocupación por un niño de 12 años. «Está peor»,
dijo Eduardo sin preámbulos. Mucho peor desde que usted se fue. Clara cerró los ojos, el dolor cruzando su rostro. Lo siento, nunca quise. Lo sé. Eduardo respiró profundo. Vi las grabaciones completas. Sé que usted no hizo nada malo. Sé que la acusación fue fabricada. Entonces, ¿por qué vine a buscarla? Clara lo miró con confusión. Vine porque... Eduardo luchó con las palabras. Porque mi hijo está muriendo. No físicamente, pero de todas las formas que importan. Rechaza la comida, rechaza la terapia, no habla. Es como si hubiera apagado su luz. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Clara. «Puedo ofrecerle dinero», continuó Eduardo. «Puedo pagarle cualquier cantidad para que regrese, para que...» «No», Clara interrumpió con firmeza. «No es sobre dinero, señor Montenegro. Nunca fue sobre dinero». «Entonces, ¿qué?», su voz subió, frustrada. «¿Qué quiere? Nombre su precio». «No hay precio». Clara se enderezó, encontrando su voz. «Su hijo no necesita otro empleado, otra persona a quien usted paga para que cuide de él. Él necesita amor, necesita que alguien crea en él sin querer nada a cambio. Yo creo en él». «¿De verdad?». Clara lo miró directamente a los ojos. «¿O cree en los médicos y en el dinero que puede comprar tratamientos? Porque creer en Lucas significa creer que puede sanar, que puede ser feliz, que es más que su silla de ruedas». Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazos. Abrió la boca para defenderse, pero no encontró argumentos, porque tenía razón. Había dejado de ver a su hijo como una persona y había comenzado a verlo como un problema que resolver. «No sé cómo hacer lo que usted hace», admitió finalmente, su voz quebrada. «No sé cómo. Conectarme así, he pasado tanto tiempo construyendo muros que olvidé cómo abrirme». Clara vio en ese momento no al millonario poderoso, sino al padre roto. Su corazón se ablandó. «La flor», dijo suavemente. «La cuidó Lucas después de que me fui». Eduardo negó con la cabeza. «La tiró. El vaso se rompió. Y usted la recogió». Eduardo guardó silencio. La respuesta era no. Había ordenado a las enfermeras que limpiaran el desastre, pero él mismo no había tocado la flor. «Ahí está su respuesta», dijo Clara. «Si quiere que su hijo crea, usted tiene que creer primero. Tiene que recoger la flor rota y cuidarla. Tiene que mostrarle que las cosas rotas pueden sanar». «Pero yo no sé». «Nadie sabe, señor Montenegro. Amor no es algo que se aprende en libros. Es algo que se hace día tras día, con las manos en la tierra». En ese momento, la puerta se abrió. Sofía apareció, abrazando su muñeca de trapo, mirando curiosamente al hombre extraño en su porche. «Mami, ¿quién es?». Clara puso una mano en la cabeza de su hija. «Es el papá del niño del que te hablé». Sofía estudió a Eduardo con esos ojos grandes e inocentes que ven más de lo que los adultos creen. «¿Está triste como su hijo?». La pregunta tomó a Eduardo desprevenido. Miró a esta niña pequeña con su vestido remendado y su muñeca vieja, y algo dentro de él se rompió. «Sí», susurró. «Estoy triste como mi hijo». Sofía se acercó y tomó su mano. La mano pequeña y cálida de ella en la suya, grande y fría. «Cuando estoy triste, mami me abraza y me dice que mañana el sol va a salir y siempre sale». Eduardo miró a Clara, sus ojos llenos de lágrimas por primera vez en años. «¿Volverá?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No por dinero, no como empleada, solo. Volverá». Clara pensó en Lucas, en su promesa, en la flor de la esperanza rota. «Volveré», dijo finalmente, «pero con una condición, lo que sea. Prometa que intentará creer, aunque sea solo un poquito. Crea que su hijo puede sanar. Crea que el amor importa más que el dinero. Crea que hay esperanza». Eduardo asintió, incapaz de hablar. «Lo prometo». Esa noche, Eduardo hizo algo que no había hecho en 3 años. Entró a la habitación de Lucas con una bolsa en sus manos. Su hijo estaba mirando el techo, los ojos vacíos de nuevo. «Traje algo», dijo Eduardo sentándose en el borde de la cama.
Lucas no respondió. Eduardo sacó de la bolsa una maceta nueva, y dentro de ella, cuidadosamente trasplantada, la flor de la esperanza. Había recogido cada pedazo de la planta rota, había comprado tierra fresca, había pasado 2 horas en su jardín aprendiendo a trasplantarla correctamente. «Sé que la rompiste», dijo suavemente, «y está bien. A veces rompemos las cosas cuando nos duele, pero miré tutoriales en internet y, bueno, creo que la salvé, tal vez». Lucas giró la cabeza lentamente, miró la flor, luego a su padre. «¿Tú hiciste eso?» «Sí, con mis propias manos. Se me metió tierra en las uñas y todo». Eduardo intentó sonreír. «Clara viene mañana. Dijo que volverá». Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? De verdad». «Pero Lucas...» Eduardo tomó la mano de su hijo. «Ella me hizo prometer algo y yo necesito que tú me ayudes a cumplirlo». «¿Qué?» «Tengo que aprender a creer. En ti, en nosotros, en que esto puede mejorar. Y no sé cómo hacerlo solo». Lucas miró a su padre. Este hombre que siempre había sido fuerte e inquebrantable, ahora vulnerable y pidiendo ayuda. «Podemos intentarlo juntos», susurró. Eduardo abrazó a su hijo. Realmente lo abrazó, por primera vez en tanto tiempo, y ambos lloraron, liberando años de dolor silencioso, la flor de la esperanza. Entre ellos tenía un pequeño brote nuevo comenzando a crecer. El doctor Augusto recibió la noticia del regreso de Clara con una copa de vino en la mano y veneno en el corazón. Estaba en su oficina cuando su asistente entró con el memorándum. «Por orden directa del propietario, Eduardo Montenegro, la señora Clara Méndez es reinstalada efectiva inmediatamente con el nuevo título de asistente de apoyo emocional». Rompió la copa contra el escritorio. Su asistente retrocedió, alarmada. «Señor, sal». Su voz era hielo cortando carne. «Sal ahora». La puerta se cerró con un clic suave. El doctor Augusto miró el vino derramándose sobre sus papeles. Manchando años de reputación construida meticulosamente, no podía permitir esto. No podía permitir que una mujer sin título, sin credenciales, sin nada más que sentimientos y flores, destruyera todo lo que él había construido. Pero Eduardo Montenegro era el dueño, y por ahora sus manos estaban atadas, por ahora, pensó mientras limpiaba el vino con una servilleta. Solo por ahora, Clara entró al Hospital Central esa mañana sintiéndose como si estuviera caminando por un campo minado. Cada mirada de las enfermeras, cada susurro de los médicos en los pasillos, la seguía como sombras. Algunos sonreían, genuinamente felices de verla de vuelta. Otros fruncían el ceño, molestos por la irregularidad de su posición. Pero ninguna de esas miradas importó cuando abrió la puerta de la habitación 307. Lucas estaba despierto, mirando hacia la puerta como si hubiera estado esperando horas. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa tan brillante que Clara sintió que su corazón podría explotar. «¿Volviste?», exclamó, y había tanta alegría pura en esas 2 palabras que Clara tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Te lo prometí, ¿no?». Entró y se arrodilló junto a su silla. «El sol siempre vuelve». Lucas la abrazó, y Clara lo sostuvo como había sostenido a Sofía 1000 veces, con ese amor que no necesita palabras ni explicaciones. Cuando se separaron, Lucas señaló la ventana. «Mira, papá la salvó». Clara miró. La flor de la esperanza estaba en una maceta nueva, con tierra fresca y un pequeño brote verde emergiendo entre las hojas maltratadas. «¿Tu papá hizo eso?», preguntó, genuinamente sorprendida. «Con sus propias manos. Dijo que buscó en internet cómo hacerlo». Lucas sonrió. Le quedó tierra bajo las uñas. Nunca lo había visto así. Clara tocó suavemente los pétalos, recuperándose. «Las raíces son más fuertes de lo que creemos. Solo necesitan un poco de cuidado». «¿Hablamos todavía de la flor?», preguntó Lucas, con una sonrisa traviesa que Clara no había visto antes. Ella rió. «Tal vez hablamos de muchas cosas a la vez.
Los días que siguieron establecieron una nueva rutina. Clara pasaba 2 horas cada tarde con Lucas. Ya no limpiaba su cuarto. Eso ahora lo hacía otra persona. Su único trabajo era estar presente, conversar, escuchar, creer, y Lucas floreció. Comenzó a hacer preguntas sobre el mundo exterior, sobre las personas, sobre cómo era la vida fuera de los muros blancos del hospital. Clara le hablaba sobre el mercado donde compraba verduras, sobre cómo Sofía había aprendido a montar bicicleta, sobre los atardeceres desde su pequeño porche. Algún día, dijo Lucas una tarde, quiero ver esos atardeceres, contigo y con Sofía. Quiero estar ahí. Estarás, respondió Clara con certeza absoluta. Te lo prometo. Eduardo comenzó a venir más temprano cada día. Ya no solo visitaba a su hijo, participaba, se sentaba con Clara y Lucas, escuchaba sus conversas, aprendía a ver el mundo con ojos diferentes. Lentamente, muy lentamente, el hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. Una tarde, Clara trajo algo especial, una pelota pequeña, suave, del tamaño de una naranja. ¿Qué vamos a hacer con eso?, preguntó Lucas intrigado. Un experimento, respondió Clara con una sonrisa misteriosa. Colocó la pelota en el suelo, cerca de los pies inmóviles de Lucas, pero ligeramente fuera de alcance con las manos. Quiero que intentes tocarla. Lucas frunció el ceño. No puedo alcanzarla con las manos desde aquí. Lo sé, por eso quiero que uses tu cuerpo completo. No pienses en tus piernas. Piensa solo en la pelota, en tocarla, en sentirla. Clara, mis piernas no. No pienses, solo siente. Cierra los ojos. Lucas dudó, pero obedeció. Cerró los ojos. Clara comenzó a hablar suavemente. ¿Recuerda cuando solías jugar fútbol? Antes del accidente, ¿recuerdas cómo se sentía? Sí, susurró Lucas. La emoción cuando ibas a patear, la anticipación, el movimiento natural de tu cuerpo sin pensarlo, solo haciéndolo. Siente eso ahora. No pienses que no puedes, solo siente que quieres tocar esa pelota. El cuarto quedó en silencio. Eduardo, que había entrado sin hacer ruido, observaba desde la puerta, conteniendo la respiración. Los segundos pasaron como horas. Y entonces sucedió. El pie derecho de Lucas se movió, solo 1 centímetro, tal vez 2, pero se movió, un músculo respondiendo a una orden que el cerebro había enviado sin pensarlo consciente. Los ojos de Lucas se abrieron de golpe. ¿Sentiste eso?, preguntó Clara, su voz temblando de emoción. Yo lo moví. Lucas miraba su pie como si fuera un objeto alienígena. Lo moví. Eduardo dejó escapar un sonido, mitad risa, mitad sollozo. Entró corriendo al cuarto. ¿Y qué pasó? Papá, moví mi pie. Lucas estaba llorando, riendo, temblando todo al mismo tiempo. Realmente lo moví. Eduardo se arrodilló, tomó el pie de su hijo con manos temblorosas. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Lucas cerró los ojos, concentrándose. Esta vez el movimiento fue más claro. El pie se flexionó levemente. Eduardo levantó la vista hacia Clara, sus ojos brillando con lágrimas. Como Clara sonrió, también llorando. El cuerpo recuerda lo que el corazón cree posible. Los médicos fueron llamados. Vinieron corriendo con sus instrumentos, sus estetoscopios, su escepticismo profesional. Hicieron pruebas, tomaron medidas, revisaron escáneres antiguos. El doctor Silva, el joven médico que siempre había sido más abierto, estaba fascinado. Es inexplicable desde un punto de vista puramente físico, dijo. Revisando los resultados, no hay cambios significativos en las imágenes de la columna, y sin embargo, hay respuesta motora clara. Es como si el cerebro hubiera encontrado nuevas rutas. El doctor Augusto estaba presente. Su rostro una máscara de control profesional, pero sus ojos revelaban otra cosa, furia apenas contenida. Puede ser un espasmo muscular involuntario, dijo con voz fría. No debemos crear falsas expectativas basadas en un movimiento aislado. Falsa expectativa.
Eduardo se volvió hacia él, su voz peligrosamente baja. Mi hijo acaba de mover su pie por primera vez en 3 años. Eso no es falso, eso es un milagro. Los milagros no existen en medicina. Señor Montenegro, solo hay datos y protocolos. Entonces tal vez sus datos y protocolos están equivocados. El silencio que siguió fue tan tenso que podría cortarse con bisturí. Finalmente, el doctor Silva intervino diplomáticamente. Lo que sea que esté funcionando, deberíamos documentarlo y continuarlo con supervisión médica adecuada, por supuesto. Por supuesto, dijo Eduardo, aunque su mirada nunca dejó al doctor Augusto. Clara continuará su trabajo, y ustedes lo apoyarán. ¿Está claro? Fue una orden, no una pregunta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de progreso. Lucas trabajaba con fisioterapeutas cada mañana, sesiones rigurosas que lo dejaban exhausto, pero cada tarde Clara llegaba y transformaba el cuarto con su presencia. Ya no solo hablaban, hacían ejercicios juntos, pero de una manera diferente a la terapia formal. Clara ponía música y le pedía a Lucas que sintiera el ritmo. Le hacía visualizar que estaba caminando por un jardín. Le contaba historias tan vívidas que Lucas podía casi olvidar dónde estaba, y funcionaba. Primero fueron los dedos de los pies. Lucas aprendió a moverlos individualmente, luego los tobillos, rotaciones pequeñas pero deliberadas. Después, las rodillas comenzaron a responder, levantándose apenas unos centímetros de la silla. Los fisioterapeutas estaban asombrados, documentaban cada progreso, tomaban notas frenéticamente, intentaban entender qué estaba pasando, pero la verdad era simple y complicada a la vez. Lucas estaba sanando porque finalmente tenía una razón para hacerlo. Una tarde, el doctor Silva habló privadamente con Clara en el pasillo. «No sé qué está haciendo exactamente», dijo, «pero funciona. He leído sobre la conexión mente-cuerpo, sobre cómo el trauma emocional puede manifestarse físicamente. Creo que Lucas tenía un bloqueo psicosomático, además de la lesión física, y usted, de alguna manera, lo desbloqueó». Clara escuchó, asombrada de que este hombre con tantos títulos estuviera validando su intuición. «Solo le di una razón para intentar», dijo simplemente. «A veces eso es lo que más necesitamos», respondió él con una sonrisa. Eduardo también estaba cambiando. Comenzó a llegar al hospital en jeans en lugar de traje. Se sentaba en el suelo con Lucas en lugar de en las sillas elegantes. Aprendió los nombres de todas las enfermeras. Preguntaba por sus familias. Una noche, invitó a Clara y a Sofía a cenar, no en un restaurante elegante de la ciudad, sino en una pequeña pizzería del barrio de ellas. Se sentaron en sillas de plástico, comieron pizza de caja y rieron como Clara no recordaba haber reído en años. Sofía y Lucas hablaron por videollamada durante la cena. 2 niños de mundos diferentes, encontrando un lenguaje común. Lucas le mostró la flor de la esperanza, ahora con 8 flores abiertas. Sofía le mostró su colección de piedras mágicas del parque. «Cuando puedas caminar», dijo Sofía con la confianza absoluta de la infancia, «voy a llevarte a mi parque favorito. Hay un árbol perfecto para trepar. Me encantaría», respondió Lucas, y lo decía en serio. Cuando terminó la llamada, Eduardo miró a Clara con algo en sus ojos que ella no podía nombrar del todo. No era gratitud, era algo más profundo. «Usted cambió nuestras vidas», dijo suavemente. «Ustedes cambiaron las suyas», corrigió Clara. «Yo solo les mostré que podían». En el auto de regreso a casa, Sofía dormía en el asiento trasero. Clara miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar. Cuando Eduardo habló, «¿Alguna vez piensa en más?» Su voz era cautelosa. Más que esto, su trabajo, me refiero, tiene un don, Clara. Podría hacer tanto más». Clara giró hacia él. «Señor Montenegro». «Eduardo. Por favor, llámame Eduardo». «Eduardo».
Las palabras se sentían extrañas pero correctas en su lengua. No necesito más. Tengo a mi hija, tengo trabajo que amo, tengo propósito. Eso es suficiente. Pero, ¿y si no tiene que ser suficiente? ¿Y si pudiera ser extraordinario? Clara no supo qué responder. Había algo en la forma en que él la miraba que la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado desde que murió su esposo. Era aterrador y emocionante a la vez. Un día a la vez, dijo finalmente. Primero, ayudemos a Lucas a caminar, luego pensaremos en lo extraordinario. Eduardo sonrió, y Clara notó que sonreía mucho más últimamente. Un día a la vez, acordó, pero no todos estaban felices con el progreso. En su oficina oscura, el doctor Augusto miraba los reportes médicos con creciente amargura. Lucas Montenegro estaba mejorando de formas que desafiaban toda lógica médica. Y cada mejora era un clavo en el ataúd de su autoridad. Peor aún, comenzaba a escuchar conversaciones en los pasillos. Otros pacientes preguntaban por la mujer que hizo el milagro. Familias solicitaban que Clara trabajara con sus seres queridos. Su pequeño hospital estaba al borde de convertirse en un circo de sanación emocional y pseudociencia. No podía permitirlo. Comenzó a hacer llamadas a colegas en otros hospitales, a miembros de la Junta Médica, plantando semillas de duda. Realmente queremos establecer este precedente. Personal sin entrenamiento médico tratando pacientes. Encontró oídos receptivos. La medicina tradicional no cambiaba fácilmente. Y había muchos que veían a Clara como una amenaza al orden establecido. El doctor Augusto sabía que una confrontación directa había fallado, pero había otras formas más sutiles, formas que ni siquiera Eduardo Montenegro podría detener. Sonrió para sí mismo en la oscuridad. El juego apenas comenzaba. El doctor Augusto entendía el poder de la paciencia. No atacarías una fortaleza de frente cuando podías minar sus cimientos lentamente, piedra por piedra, y eso era exactamente lo que planeaba hacer. Su primer aliado fue fácil de conseguir. El doctor Méndez, el mismo que había firmado como falso testigo antes, era ambicioso y maleable. Una promesa de una posición senior, una carta de recomendación para un puesto en el extranjero y estaba listo para ayudar de nuevo. Necesito que documentes cada sesión entre Clara Méndez y el paciente Montenegro, dijo el doctor Augusto durante una reunión privada en su oficina. Cada irregularidad, cada momento en que exceda sus límites como personal no médico, y luego presentamos un caso ante el Comité de Ética Médica, no como una venganza personal, sino como una preocupación profesional legítima. Protegiendo el estándar de cuidado médico, el doctor Méndez asintió, entendiendo perfectamente el juego. ¿Y el señor Montenegro? Montenegro es un hombre de negocios, entiende protocolos y responsabilidad legal. Si presentamos esto correctamente como un riesgo para el hospital, tendrá que actuar. Por mucho que aprecie a esa mujer, no arriesgará su imperio por ella. Era un plan elegante, paciente, casi infalible. Mientras tanto, ajeno a las conspiraciones que se tejían en las sombras, Lucas continuaba su progreso extraordinario. Una mañana de abril, 2 meses después del primer movimiento, los fisioterapeutas trajeron algo nuevo al cuarto. Un andador de metal brillante con ruedas. Lucas lo miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Crees que estoy listo?, le preguntó a Clara, quien estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana. ¿Tú crees que estás listo?, respondió ella, devolviéndole la pregunta. Lucas miró sus piernas. Ahora podía moverlas con cierta libertad. Podía levantarlas, flexionar las rodillas, mantenerlas rectas. Los músculos, atrofiados por 3 años de inmovilidad, estaban volviendo a la vida lentamente, pero pararse. Eso era diferente. Eso significaba confiar su peso completo en estas piernas que lo habían traicionado. «Tengo miedo», admitió en voz baja. Clara se acercó y se arrodilló frente a él.
El miedo es bueno, significa que te importa, significa que estás vivo. Tomó sus manos. Pero recuerda, el miedo es solo un sentimiento, no es un hecho, no te dice la verdad sobre lo que puedes o no puedes hacer. Y si me caigo, entonces te levantaremos una y otra vez, hasta que ya no te caigas. Lucas respiró profundo, miró a su padre, quien estaba de pie cerca de la puerta con las manos apretadas en puños nerviosos. Papá, Eduardo caminó rápidamente hacia él. Estoy aquí, hijo. No voy a dejarte caer. Con la ayuda de 2 fisioterapeutas, Clara y Eduardo, Lucas se movió lentamente desde su silla de ruedas al andador. Sus manos agarraban las barras de metal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ahora, dijo la fisioterapeuta principal, una mujer llamada Ana con 20 años de experiencia. Vamos a intentar transferir tu peso a tus piernas, lentamente, muy lentamente. Lucas cerró los ojos, sintió el peso de su cuerpo comenzar a presionar hacia abajo. Sus piernas temblaron violentamente por un momento. Pensó que colapsarían. Respira, le recordó Clara. Solo respira. Y entonces, increíblemente, estaba de pie, no perfectamente. Sus piernas temblaban como hojas en el viento. Su equilibrio era precario, pero estaba de pie, sosteniendo su propio peso. Después de 3 años, el cuarto estalló en aplausos. Las enfermeras que se habían asomado a mirar lloraban abiertamente. Eduardo tenía la cara enterrada en sus manos, sollozando sin vergüenza. Ana, la fisioterapeuta, que había visto cientos de recuperaciones, estaba limpiándose las lágrimas. 5 segundos, dijo Clara. Cronometrando. 10, 15. Lucas abrió los ojos, mirando hacia abajo a sus piernas como si fueran milagros. Estoy parado, susurró. Papá, estoy parado. Estás parado, confirmó Eduardo, su voz rota por la emoción. Mi hijo está parado. Lucas aguantó 30 segundos antes de que sus piernas comenzaran a ceder. Lo ayudaron de vuelta a la silla, donde colapsó exhausto pero triunfante. Fue solo medio minuto, dijo, jadeando. Pero fue todo, terminó Clara, sonriendo a través de sus lágrimas. La noticia se extendió por el hospital como fuego. El hijo de Montenegro había estado de pie. El caso imposible estaba mejorando. Y todos sabían quién era la responsable. El doctor Augusto escuchó los rumores con creciente alarma. Esto se estaba saliendo de control. Pronto, la prensa querría saber sobre el milagro. Clara Méndez se convertiría en algún tipo de celebridad. Y él sería la nota al pie de página. El médico que no creyó aceleró su plan. Esa tarde, mientras Clara ayudaba a Lucas con ejercicios de estiramiento, no notó al doctor Méndez observando desde el pasillo. Tomando notas meticulosas en su tableta, tampoco notó cómo editaba esas notas después, agregando interpretaciones que hacían que cada gesto de afecto pareciera inapropiado, cada momento de cercanía pareciera cruzar límites profesionales. La señora Méndez mantiene contacto físico excesivo e innecesario con el paciente. La señora Méndez realiza ejercicios sin supervisión médica directa, poniendo en riesgo la seguridad del paciente. La señora Méndez genera dependencia emocional poco saludable en el paciente. Mentiras mezcladas con verdades a medias. Veneno escondido en palabras técnicas. El informe fue directo a manos del doctor Augusto, quien lo leyó con satisfacción creciente. Era perfecto, no era una acusación criminal como la vez anterior, era algo más sutil, preocupación profesional legítima sobre límites terapéuticos, más difícil de refutar, más difícil de ignorar. Una semana después, Lucas dio sus primeros pasos. Fueron solo 3 pasos. Desde el andador hasta la silla a menos de 2 metros de distancia, pero fueron pasos, verdaderos, deliberados, milagrosos pasos. Clara los grabó en video con su teléfono, lágrimas rodando por sus mejillas, mientras Lucas, con la concentración de un alpinista escalando el Everest, movía un pie,
luego el otro, luego el primero de nuevo. Cuando llegó a la silla y se dejó caer en ella, estaba empapado en sudor pero radiante. Lo hice, jadeaba. Caminé, realmente caminé. Eduardo lo abrazó tan fuerte que Clara pensó que lo rompería. Sabía que podías, siempre supe que podías. Era mentira, por supuesto. Eduardo no siempre lo había sabido. Pero ahora lo sabía, ahora creía, y eso era lo que importaba. Esa noche, Clara estaba en casa preparando la cena cuando recibió una llamada del hospital. Era la supervisora, su voz tensa. Clara, necesito que vengas mañana temprano. Hay una reunión del Comité de Ética sobre tu trabajo con Lucas Montenegro. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué tipo de reunión? Han surgido preocupaciones sobre límites profesionales, sobre... La supervisora bajó la voz. Clara, el doctor Augusto presentó un informe formal. Es serio, pero no he hecho nada malo. Lo sé, muchos lo sabemos, pero tiene que defenderse ante el comité. Traiga cualquier documentación que tenga, testimonios, lo que sea. Cuando colgó, Clara se quedó mirando su teléfono, sintiendo el mundo inclinarse bajo sus pies de nuevo. Sofía entró a la cocina, vio el rostro de su madre. «¿Qué pasa, mami?» Clara se arrodilló abrazando a su hija. «Nada que no podamos manejar, mi amor. Solo. Reza por nosotros esta noche». Sí, pero en el fondo de su corazón, Clara sentía un frío familiar. El miedo de que todo lo que había construido estuviera a punto de derrumbarse, y en su oficina, el doctor Augusto cerraba su computadora con una sonrisa satisfecha. El peón estaba en movimiento. Jaque mate era solo cuestión de tiempo. La sala de reuniones del Comité de Ética era intimidante por diseño. Paredes de madera oscura, una mesa larga donde se sentaban 7 miembros del comité y una silla solitaria frente a ellos, donde los acusados debían sentarse a defenderse. Era más un tribunal que una sala de conferencias. Clara llegó temprano, con un vestido simple que había planchado 3 veces esa mañana. Tenía una carpeta delgada con algunas notas, testimonios escritos de enfermeras que la apoyaban. Se sentía inadecuada, amateur, una impostora en un mundo de títulos y credenciales. El doctor Augusto llegó después, con un maletín de cuero caro y una confianza que llenaba la habitación. Saludó a los miembros del comité con familiaridad. Hizo bromas, rió cómodamente. Este era su territorio. Clara tragó el nudo en su garganta. La presidenta del comité, la doctora Ramona Sánchez, una mujer de 60 años con cabello plateado y ojos que habían visto demasiado en su carrera, llamó la sesión al orden. Estamos aquí para revisar preocupaciones formales sobre la señora Clara Méndez y su papel en el tratamiento del paciente Lucas Montenegro. Doctor Augusto, ¿puede presentar su caso? El doctor Augusto se puso de pie, desplegando papeles con precisión quirúrgica. Miembros del comité, comprendo que las intenciones de la señora Méndez son buenas. Nadie duda de su corazón, pero la medicina no puede basarse solo en buenas intenciones. Hizo una pausa dramática. Tenemos protocolos por razones, tenemos límites profesionales por razones, y estos han sido violados repetidamente. Procedió a detallar cada infracción: contacto físico no supervisado, ejercicios realizados sin aprobación médica, creación de dependencia emocional, falta de documentación apropiada. Cada palabra era como un cuchillo. Clara sentía el peso del comité volviéndose en su contra. «No estoy sugiriendo mala intención», concluyó el doctor Augusto, su voz goteando de falsa preocupación. «Pero debemos preguntarnos, ¿qué precedente establecemos? ¿Permitimos que cualquier persona con empatía intervenga en tratamientos médicos complejos?» «¿Dónde trazamos la línea?», se sentó. Satisfecho, la doctora Sánchez se volvió hacia Clara. «Señora Méndez, ¿desea responder a estas acusaciones?» Clara se puso de pie, sus piernas temblando, miró sus notas. Pero las palabras se difuminaban. ¿Cómo explicar en términos médicos algo que vivía en el corazón? Yo no soy doctora», comenzó, su voz apenas audible.
No pretendo serlo. Solo quise ayudar a un niño que estaba sufriendo, no con medicina, sino con humanidad. La humanidad no cura lesiones de columna, interrumpió el doctor Augusto suavemente. Pero tal vez cure corazones rotos, respondió Clara, encontrando su voz. Y tal vez un corazón curado pueda ayudar a curar un cuerpo. No lo sé. No tengo estudios para probarlo. Solo sé que Lucas estaba muriendo por dentro y ahora está vivo. Estaba en una silla y ahora está caminando. Correlación no es causalidad, murmuró uno de los miembros del comité. La puerta de la sala se abrió de golpe. Eduardo Montenegro entró como un tornado. Disculpen la interrupción, dijo, aunque claramente no lo sentía. Pero estoy escuchando esta farsa desde el pasillo y no puedo quedarme callado más. Señor Montenegro, la doctora Sánchez lo miró con desaprobación. Esta es una audiencia cerrada. Es sobre mi hijo. Creo que tengo derecho a estar aquí. Se plantó junto a Clara. Y tengo algo que decir. Señor Montenegro, apreciamos su perspectiva como padre, pero las decisiones médicas no pueden basarse en emociones. ¿Emociones? Eduardo rió sin humor. Durante 3 años escuché sus decisiones médicas, cirugías, terapias, drogas experimentales, millones de dólares, y mi hijo permanecía en esa silla, muriendo un poco más cada día, no físicamente, emocionalmente. ¿Dónde estaban sus protocolos para eso? Señor Montenegro, entienda que... No, ustedes entienden, esta mujer, señaló a Clara, logró en semanas lo que ustedes no lograron en años, y ahora quieren castigarla por eso, porque no tiene las credenciales correctas en la pared, porque no siguió sus preciosos protocolos. El doctor Augusto se puso de pie. Nadie quiere castigar a nadie. Solo queremos mantener estándares. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez era el doctor Silva, cargando su laptop. Doctora Sánchez, disculpe, pero encontré algo que el comité necesita ver. Doctor Silva, esto es altamente irregular. Lo sé, pero es importante. Conectó su laptop al proyector. He estado revisando las grabaciones de seguridad. Todas las grabaciones. No solo los clips que fueron incluidos en el informe. El doctor Augusto se puso pálido. ¿Qué estás haciendo? Mi trabajo, verificar hechos. El doctor Silva comenzó a reproducir el video. Miren, esta es la fecha que el doctor Méndez reportó haber presenciado manipulación física inapropiada. En la pantalla, Clara ayudaba a Lucas con ejercicios de estiramiento. Todo parecía normal, profesional incluso. Ahora miren esto. El doctor Silva abrió otro archivo. Esta es la misma fecha, mismo tiempo. Pero desde la cámara del pasillo, el video mostraba al doctor Méndez, en el piso equivocado, en un ala completamente diferente del hospital, imposiblemente lejos de donde supuestamente había presenciado el incidente. El silencio en la sala era ensordecedor. No es posible que el doctor Méndez haya visto lo que reportó, continuó Silva, porque no estaba ahí. Mintió en su testimonio. Espera un momento, comenzó el doctor Augusto. Hay más. Silva abrió otro archivo. Encontré emails entre usted y el doctor Méndez discutiendo cómo remover influencias no profesionales del hospital, cómo proteger estándares médicos. Y en uno, particularmente revelador, usted escribe, tenemos que encontrar una forma de sacarla que Montenegro no pueda revertir. El doctor Augusto estaba de pie ahora, su rostro rojo de furia. Estás sacando esos emails de contexto. Estaba hablando de mantener integridad profesional, fabricando testimonio falso. Eduardo dio un paso hacia él. ¿Eso es integridad profesional? La doctora Sánchez levantó una mano, ordenando silencio. Doctor Silva, ¿puede verificar la autenticidad de estos emails? Ya lo hice. Son de las cuentas oficiales del hospital. Están en los servidores. Y hay más. Docenas de emails detallando una campaña sistemática para desacreditar a la señora Méndez.
El comité estalló en murmullos. La doctora Sánchez golpeó su martillo. «Orden, orden, por favor». Se volvió hacia el doctor Augusto y su mirada podría congelar el infierno. «Doctor Augusto, estas son acusaciones muy serias». ¿Tiene alguna explicación? Por primera vez en su carrera, el doctor Augusto Ramírez no tenía palabras. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Yo estaba tratando de proteger. Los pacientes merecen honestidad, cortó la doctora Sánchez. No doctores con egos frágiles, fabricando evidencia porque no les gusta que alguien más tenga éxito donde ellos fallaron. Eduardo se volvió hacia Clara, quien estaba sentada en su silla, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Lo siento», dijo. «Debí haberla protegido mejor». Clara negó con la cabeza. «Usted creyó». Eso fue suficiente. La doctora Sánchez se puso de pie. «Este comité declara todas las acusaciones contra la señora Clara Méndez nulas y sin fundamento». Miró al doctor Augusto con desprecio. «En cuanto a usted, doctor Augusto, hay procedimientos disciplinarios que seguir, comenzando con su suspensión inmediata mientras se investiga la fabricación de testimonios y evidencia. No pueden. Tengo 20 años en este hospital». «Tenía 20 años», corrigió Eduardo. «Está despedido. Empaque sus cosas y salga de mi hospital». Ahora, el doctor Augusto miró alrededor de la sala, buscando apoyo. No encontró ninguno. Incluso aquellos que habían estado de su lado miraban hacia otro lado. Distanciándose del escándalo, salió de la sala con lo poco que le quedaba de dignidad. Afuera, en el pasillo, Clara se apoyó contra la pared. Todavía temblando, Eduardo se paró frente a ella. «Nunca más dejaré que algo así le pase. No puede protegerme de todo». «Puedo intentar», vaciló, luego agregó. «Clara, quiero que sepa, esto es más que gratitud. Lo que siento es...». Clara puso un dedo sobre sus labios, callándolo gentilmente. «Lo sé, yo también lo siento, pero primero terminemos lo que comenzamos. Lucas aún necesita terminar su camino». Eduardo asintió, entendiendo. «Juntos, entonces, juntos, y en algún lugar del hospital». Lucas practicaba sus pasos con un andador, sin saber que la batalla más grande había sido ganada. Solo sabía que mañana intentaría dar 4 pasos en lugar de 3. 3 meses después del juicio ante el comité, la primavera estalló sobre la ciudad con una explosión de colores. Los árboles del jardín del hospital florecían, las mariposas regresaban, y en la habitación 307, la flor de la esperanza había crecido tanto que ahora vivía en una maceta grande junto a la ventana. Con 12 flores amarillas brillando como pequeños soles, Lucas ya no necesitaba la habitación 307 todo el tiempo. Ahora pasaba la mayor parte de sus días en la sala de fisioterapia, trabajando incansablemente. Podía caminar con su andador durante casi 20 minutos seguidos. Sus piernas, antes pálidas y delgadas como palillos, ahora mostraban músculos creciendo de nuevo. Pero más que el cambio físico, era su espíritu el que había transformado completamente. El niño que no hablaba ahora no paraba de hacer planes para el futuro. Quería aprender a andar en bicicleta de nuevo, quería jugar fútbol, quería ir a la escuela normal, no los tutores privados que venían al hospital. Quería vivir. Eduardo había cumplido su promesa silenciosa. El Hospital Central ahora tenía una nueva ala en construcción, el Instituto Esperanza, dedicado a la rehabilitación integral que combinaba medicina tradicional con apoyo emocional. Clara sería la directora de ese departamento nuevo, aunque ella había insistido en un título más simple: coordinadora de cuidado del corazón. La inauguración estaba programada para hoy. Periodistas, autoridades médicas, familias de pacientes, todos estaban invitados. Eduardo había trabajado durante semanas en su discurso, escribiéndolo y reescribiéndolo, intentando encontrar las palabras correctas para expresar lo que había aprendido. Pero nadie sabía sobre la sorpresa que Lucas había estado planeando.
La ceremonia comenzó a las 3 de la tarde. El salón principal del hospital estaba lleno hasta el tope. Clara estaba nerviosa. Sentada en la primera fila junto a Sofía, quien llevaba su mejor vestido y miraba todo con ojos grandes de asombro, Eduardo subió al podio. Por un momento, simplemente miró a la audiencia. Luego comenzó a hablar. Hace un año yo era un hombre diferente, rico, poderoso, pero vacío. Mi hijo estaba muriendo lentamente en una silla de ruedas y yo, con todos mis recursos, no podía salvarlo. Su voz se quebró ligeramente. Creía que el dinero podía comprar cualquier cosa. Estaba equivocado. Miró hacia Clara, una mujer humilde, una trabajadora que muchos ni siquiera notaban. Me enseñó la lección más importante de mi vida. Que la verdadera sanación no viene de máquinas costosas o procedimientos complicados. Viene del amor, de la fe, de la conexión humana. La audiencia estaba en silencio absoluto, cada persona pendiente de sus palabras. Mi hijo no está aquí hoy porque la ciencia lo salvó. La ciencia ayudó, por supuesto, pero lo que realmente lo trajo de vuelta fue algo que no se puede medir en laboratorios. La esperanza que alguien plantó en su corazón cuando todos los demás habían dejado de creer. Eduardo hizo una pausa, limpiándose discretamente los ojos. Por eso este instituto lleva el nombre de Esperanza, porque a veces eso es lo único que necesitamos para hacer lo imposible. Los aplausos comenzaron, pero Eduardo levantó una mano. «Esperen, ¿hay algo más?» Alguien quiere decir unas palabras. Las puertas dobles del salón se abrieron, y Lucas entró caminando, sin andador, sin apoyo, solo sus dos piernas. Moviéndose un paso a la vez, lentos pero firmes, el silencio fue reemplazado por jadeos ahogados. Clara se puso de pie, las manos cubriendo su boca. Sofía gritó de alegría. Las cámaras comenzaron a disparar flashes como estrellas. Lucas caminaba directamente hacia Clara, cada paso una declaración de victoria sobre lo imposible. Temblaba con el esfuerzo, sudor perlando su frente, pero no se detenía. 10 pasos, 20, 30. Cuando llegó frente a Clara, estaba sin aliento pero sonriendo con una sonrisa que iluminaba el mundo entero. «Te lo prometí», jadeó. «Dije que caminaría hasta ti». Clara se arrodilló y lo abrazó. Sollozando contra su hombro, todo el salón estalló en aplausos atronadores. Personas que habían venido esperando un evento corporativo se encontraban llorando, testigos de algo que trascendía la medicina. Eduardo bajó del podio y abrazó a ambos, formando un círculo de 3 personas cuyas vidas se habían entrelazado de formas que nunca podrían haber imaginado. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, Lucas se separó de Clara. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo una pequeña semilla envuelta en papel de seda. «Es de la flor de la esperanza», explicó, «para plantar aquí, en el nuevo jardín del instituto, para que otras personas puedan ver que las flores siempre crecen, incluso en la tierra más difícil». Clara tomó la semilla con reverencia, como si fuera el tesoro más precioso del mundo, porque lo era. La celebración continuó hasta el anochecer. Familias se acercaban a Clara, contándoles sobre sus propios seres queridos que habían perdido la esperanza. El doctor Silva anunció que comenzaría un programa de investigación sobre la conexión mente-cuerpo en recuperación física. Otros hospitales expresaron interés en replicar el modelo del Instituto Esperanza, pero para Clara, el momento más significativo llegó cuando el sol comenzaba a ponerse. Estaba en el nuevo jardín con Eduardo, Sofía y Lucas plantando juntos la semilla de la flor de la esperanza en tierra fresca. «¿Crecerá?», preguntó Sofía. «Si la cuidamos», respondió Clara. «Si creemos», Lucas la miró. Este niño que había aprendido a caminar 2 veces en su vida. «Siempre creeré. Me enseñaste que eso es lo único que realmente importa». Eduardo tomó la mano de Clara, un gesto simple pero cargado de significado. Ella no la retiró. «Gracias», dijo él en voz baja.
por devolverme a mi hijo, por devolverme a mí mismo. Ustedes hicieron el trabajo duro, respondió Clara. Yo solo les recordé que podían, mientras el sol se ponía sobre la ciudad. 4 personas se quedaron de pie alrededor de un pequeño parche de tierra donde una semilla descansaba. Lista para crecer, 2 mundos que una vez parecieron imposiblemente distantes, ahora estaban unidos, y en algún lugar del universo, la vida sonreía al ver cómo el amor, la fe y un poco de bondad habían tejido un milagro. La historia de Lucas, Clara y Eduardo se difundió por todo el país, inspiró a miles, cambió políticas hospitalarias, abrió conversaciones sobre qué significa realmente sanar, pero para ellos lo más importante era simple. Habían encontrado algo que ningún dinero podría comprar y que ninguna ciencia podría medir. Habían encontrado esperanza, y la esperanza, como descubrieron, siempre encuentra una manera de florecer.